Matones se burlan del nuevo chico mexicano, sin saber que es un prodigio de las artes marciales. El sol apenas asomaba entre los edificios cuando el joven estudiante mexicano ajustó nerviosamente el cuello de su camisa gastada. Sus ojos, profundos y pensativos, reflejaban una mezcla de anticipación y resignación mientras observaba su reflejo en el espejo agrietado del pequeño apartamento. Era su tercer cambio de escuela en 2 años, consecuencia inevitable del trabajo de su padre en la construcción, que los obligaba a mudarse constantemente. Las zapatillas, aunque limpias, mostraban varios arreglos cuidadosos, testigos silenciosos de la modesta situación económica de su familia. El aroma del desayuno que su madre preparaba en la cocina llenaba el ambiente, recordándole que al menos algunas cosas permanecían constantes en su vida. ¿Estás listo, hijo? La voz suave de su madre lo sacó de sus pensamientos. Se giró para encontrarse con su sonrisa cálida, esa que siempre lograba tranquilizarlo. Sus manos, marcadas por años de trabajo, le acomodaron con cariño el cabello rebelde. Recuerda lo que siempre te digo sobre la fuerza interior. El apartamento, aunque pequeño, estaba impecablemente ordenado. Las paredes, decoradas con algunas fotografías familiares y diplomas de artes marciales, contaban la historia de una familia que, a pesar de las dificultades, mantenía su dignidad y sus tradiciones. En una esquina, un pequeño altar con flores frescas les recordaba sus raíces mexicanas. Su padre ya había salido temprano para su trabajo en la construcción. Los constantes cambios de obra eran los responsables de que la familia se mudara con tanta frecuencia. Tu padre solo quiere lo mejor para nosotros, le recordaba siempre su madre, aunque él podía ver el cansancio en sus ojos cada vez que tenían que empacar sus vidas en cajas. Mientras desayunaba, observaba por la ventana el movimiento de la calle. El vecindario comenzaba a despertar y el olor a pan recién horneado de la panadería de la esquina se mezclaba con el aroma de su desayuno tradicional. Su madre se sentó frente a él con una expresión seria pero amorosa. «Hijo», comenzó ella, «sé que estos cambios son difíciles, pero recuerda que eres más fuerte de lo que crees. Las enseñanzas de las artes marciales no son solo para el cuerpo, sino también para el espíritu. La verdadera batalla está en mantener la calma interior». Él asintió, recordando las largas horas de entrenamiento en el pequeño gimnasio donde practicaba artes marciales desde los 6 años. Las técnicas de respiración, la disciplina, el control. Todo eso le había ayudado a mantener la compostura en situaciones difíciles. Sin embargo, algo en su interior le decía que este nuevo comienzo sería diferente. Al salir del apartamento, ajustó la correa de su mochila gastada y respiró profundo. El trayecto en autobús fue silencioso, observando por la ventana cómo el paisaje urbano cambiaba gradualmente hasta llegar a la zona donde se encontraba su nueva escuela. El sonido del motor del autobús parecía más fuerte que las conversaciones de los otros estudiantes, recordándole su condición de forastero. Cuando el autobús se detuvo frente a la escuela, fue uno de los últimos en bajar. El edificio se alzaba imponente frente a él, mientras grupos de estudiantes conversaban animadamente en las escaleras de entrada. Ajustó nuevamente su mochila y caminó con la mirada baja hacia la entrada, consciente de las miradas curiosas que lo seguían. Los pasillos bullían de actividad, llenos de estudiantes que se dirigían a sus casilleros entre risas y conversaciones. Él caminaba despacio, tratando de orientarse en su nuevo entorno, mientras repetía mentalmente las enseñanzas de su maestro de artes marciales sobre mantener la calma en situaciones desafiantes. El murmullo de las conversaciones parecía aumentar a su paso, y algunas risitas mal disimuladas llegaban a sus oídos mientras buscaba su casillero asignado. El aula de clases guardaba un silencio expectante cuando la profesora lo presentó ante sus nuevos compañeros. «Este es nuestro nuevo alumno que acaba de mudarse de México. Por favor, háganlo sentir bienvenido». Algunos estudiantes saludaron tímidamente mientras otros intercambiaban miradas cómplices y sonrisas maliciosas. En el fondo del salón,
Un muchacho alto, de hombros anchos y cabello rubio despeinado, se inclinó hacia su amigo, susurrando algo que provocó risas contenidas. El nuevo estudiante, acostumbrado a este tipo de hostilidad por su marcado acento, su ropa modesta y su costumbre de evitar el contacto visual, sintió el peso del prejuicio una vez más, pero decidió no reaccionar. Durante el almuerzo, buscó un rincón apartado en la cafetería y se sentó solo. Mientras desenvolvía cuidadosamente un pequeño recipiente con adobo casero, el aroma reconfortante de ajo y salsa de soya inundó el ambiente, recordándole el calor de su hogar. Sin embargo, algunos compañeros se mostraron reacios y murmuraban comentarios despectivos, cuestionando el olor y la extrañeza de la comida. Ignoró los susurros, pero pronto notó que su actitud silenciosa había llamado la atención de un grupo específico. El muchacho alto y rubio que había visto en clase acompañado por dos amigos inseparables, había decidido que sería divertido dar la bienvenida al nuevo compañero de una manera particular. Cuando sonó la campana que marcaba el fin del receso, recogió su recipiente y se dirigió hacia su casillero, intentando pasar desapercibido. Sin embargo, voces burlonas y risas maliciosas resonaban por los pasillos, seguidas de provocaciones. ¡Alumno nuevo!, gritó alguien, haciéndolo detenerse en seco. El líder del grupo, rebosante de confianza, se acercó empujándolo levemente y se burló. «¿Te perdiste camino a tu antigua escuela?». Sus compañeros rieron, haciendo bromas sobre su acento y sugiriendo que ni siquiera hablaba bien el idioma. El joven mexicano, sintiendo el peso de los insultos, murmuró que no quería problemas y trató de concentrarse en su casillero, recordando que responder a los agresores solo empeoraría la situación. Los insultos persistieron durante el día, tanto en los pasillos como en las clases. En el siguiente receso, mientras almorzaba solo nuevamente, el mismo grupo se aproximó. Uno de los agresores se burló del olor de su adobo, mientras otro cuestionó sarcásticamente si la comida era pescado o si era él quien despedía ese olor. El impacto de los insultos provocó que algunos trozos de comida se esparcieran sobre la mesa y la cafetería, que por un momento quedó en silencio. Pronto estalló en risas mientras algunos estudiantes grababan la escena con sus celulares. El joven mantuvo la calma, apretando los puños bajo la mesa, y a pesar de la angustia que oprimía su pecho, continuó comiendo discretamente. La situación alcanzó su punto crítico cuando en el pasillo el grupo se reunió cerca de los casilleros para interceptarlo nuevamente. El líder, con voz cargada de desprecio, lo desafió. «¿No vas a decir nada? ¿Ni siquiera puedes responder en nuestro idioma?». Mientras sus amigos se acercaban, burlándose y planeando nuevas humillaciones, el nuevo alumno respiró profundo, recordando las enseñanzas de su madre y los entrenamientos de artes marciales, que le habían enseñado que la verdadera fuerza reside en la capacidad de mantener la calma y saber cuándo actuar. Las risas y burlas continuaban, pero algo había cambiado en la atmósfera. El joven mexicano, que hasta entonces había mantenido la mirada baja, levantó lentamente los ojos para enfrentar a sus agresores. En su mirada había una mezcla de tristeza y determinación que por un momento desconcertó al grupo. Sus años de entrenamiento en artes marciales le habían enseñado no solo a defenderse, sino también a mantener el control en situaciones de conflicto. El bullicioso pasillo pareció quedar en silencio mientras el joven, sin decir una palabra, sostenía la mirada del líder del grupo. La tensión era palpable, y algunos estudiantes que pasaban comenzaron a detenerse, anticipando lo que podría suceder. El mensaje en sus ojos era claro. Esta vez no se dejaría intimidar tan fácilmente. El encuentro cerca de los bicicletarios marcó un punto de inflexión en la historia. Los agresores, acostumbrados a que sus víctimas se encogieran de miedo o huyeran, se encontraron por primera vez con una resistencia diferente. El joven mexicano, con los ojos fijos en el suelo, inicialmente intentó ignorarlos como había hecho durante todo el día, pero al ser empujado nuevamente, algo cambió en su interior.
se giró lentamente, enfrentando al grupo con una mirada tranquila pero firme. Sus ojos, que mezclaban tristeza y determinación, transmitían una intensidad sorprendente que dejó momentáneamente perplejos a los agresores. En un acto de desafío silencioso, les advirtió con voz baja pero cortante que lo dejaran en paz, afirmando que se arrepentirían de sus actitudes. El ambiente, que hasta entonces había estado cargado de burlas y risas maliciosas, cambió abruptamente. El líder del grupo, desacostumbrado a que alguien le plantara cara, dio un paso adelante con intención amenazante. Fue entonces cuando el joven, movido por años de entrenamiento y una determinación contenida, ejecutó un movimiento preciso y controlado. En una fracción de segundo, agarró el brazo del agresor y, utilizando una técnica depurada de artes marciales, lo desarmó con una precisión que dejó a todos los presentes boquiabiertos. El líder del grupo cayó al suelo, más sorprendido que lastimado. La escena, que se desarrolló en apenas unos instantes, dejó a los demás agresores atónitos y confundidos. Mientras uno de los amigos del líder intentaba intervenir, el joven mexicano mantuvo su postura serena. Con un tono de voz controlado, pero firme, reiteró que ya había dejado claro que no quería problemas y que se arrepentirían si persistían en su actitud hostil. Su voz, aunque suave, llevaba el peso de alguien que había encontrado su propia fuerza interior. El confrontamiento, que podría haber escalado hacia una pelea mayor, fue interrumpido por el silencio incómodo de los demás estudiantes que se habían reunido alrededor. Las risas, nerviosas, comenzaron a transformarse gradualmente en murmullos de aprobación. Algunos estudiantes que habían estado grabando con sus teléfonos bajaron los dispositivos, impresionados por la dignidad y el control mostrados por el nuevo alumno. El líder del grupo, humillado y atónito ante la reacción inesperada, se levantó con dificultad. Su expresión de superioridad había sido reemplazada por una mezcla de confusión y respeto reluctante. Los demás agresores, contagiados por el cambio en la atmósfera, comenzaron a retroceder. Algunos se dispersaron rápidamente, mientras otros se escondían entre la multitud de estudiantes que había presenciado el incidente. En los minutos que siguieron, el patio escolar se llenó de conversaciones susurradas. Los estudiantes que habían presenciado la escena compartían sus impresiones, y pronto la historia comenzó a circular por los pasillos de la escuela. El Teen Tunic, relato del nuevo estudiante que había enfrentado al grupo de agresores, sin recurrir a la violencia gratuita, se expandió rápidamente. La reputación del joven mexicano experimentó una transformación instantánea. De ser visto como el estudiante callado y excluido, pasó a ser reconocido como alguien que poseía una fuerza interior sorprendente. Su manera de manejar la situación, combinando autocontrol con habilidad, había dejado una impresión duradera en la comunidad escolar. Mientras recogía sus cosas para dirigirse a su siguiente clase, notó cómo las miradas de sus compañeros habían cambiado. Ya no eran miradas de burla o desprecio, sino de curiosidad y respeto. Algunos estudiantes que antes habían evitado cualquier contacto visual ahora le ofrecían sonrisas tímidas o gestos de aprobación. La última hora de clase transcurrió en un ambiente notablemente diferente. El profesor de educación física, que había escuchado rumores sobre el incidente, observó con interés al nuevo estudiante durante la clase. La manera en que se movía, su postura y su control corporal revelaban años de entrenamiento disciplinado. Al final de la clase, el profesor se acercó para preguntarle sobre su experiencia en artes marciales, mostrando un genuino interés en su formación. Los días siguientes al incidente trajeron cambios significativos al ambiente escolar. La historia del enfrentamiento se había esparcido por los pasillos, adquiriendo dimensiones casi legendarias. Cada vez que el joven mexicano caminaba por los corredores, podía sentir cómo las miradas y actitudes hacia él habían cambiado radicalmente. Durante el almuerzo, ya no se sentaba solo. Otros estudiantes comenzaron a acercarse a su mesa, ofreciendo gestos de amabilidad y mostrando un interés genuino en conocerlo. Algunos incluso se aventuraban a sentarse junto a él, convirtiendo el momento de la comida en una experiencia compartida
en lugar de un momento de aislamiento. Los profesores también notaron el cambio en el ambiente escolar y la valentía demostrada por el joven. Especialmente llamativa fue la manera en que había manejado la situación, manteniéndose fiel a sí mismo, sin perder la compostura, incluso ante la provocación más intensa. En las clases de educación física, donde los desafíos solían repetirse, continuaba destacándose por su habilidad y serenidad. Los comentarios despectivos sobre su comida tradicional cesaron por completo. En su lugar, algunos compañeros comenzaron a mostrar curiosidad genuina por su cultura y tradiciones. El aroma del adobo ya no generaba burlas, sino preguntas interesadas sobre su preparación y origen. Incluso algunos estudiantes comenzaron a intercambiar almuerzos con él, creando un ambiente de apreciación cultural que antes parecía imposible. El cambio más notable se dio en las clases de educación física. Sus movimientos fluidos y su control corporal llamaron la atención del profesor, quien lo invitó a dar una demostración de artes marciales durante una clase. La presentación fue un éxito rotundo y varios estudiantes se acercaron después para preguntarle sobre las técnicas y la filosofía detrás de su entrenamiento. La transformación se extendió más allá de las interacciones personales. El episodio había servido como catalizador para que otros estudiantes se atrevieran a enfrentar situaciones de intimidación. El ambiente en los pasillos se volvió más solidario y menos opresivo. Incluso los agresores, antes impetuosos y dominantes, comenzaron a ser vistos con cierta vergüenza por parte de sus compañeros. Durante una clase particularmente memorable, el profesor de historia utilizó el incidente como punto de partida para una discusión sobre el respeto a la diversidad cultural y la importancia de la resolución pacífica de conflictos. Sin mencionar nombres, el ejemplo del joven mexicano sirvió para ilustrar cómo la verdadera fuerza no reside en la capacidad de dominar a otros, sino en la habilidad de mantener la dignidad y los principios propios. Los antiguos agresores, especialmente el líder del grupo, experimentaron su propia transformación. El respeto que inicialmente surgió del miedo se transformó gradualmente en una admiración reluctante. En una ocasión sorprendente, el líder se acercó al joven mexicano durante el almuerzo, no para provocar, sino para preguntar sobre las clases de artes marciales y la filosofía detrás de su entrenamiento. Las redes sociales de la escuela, que antes habían sido un medio para propagar burlas y humillaciones, comenzaron a llenarse de mensajes positivos y de apoyo. Los videos del incidente, que inicialmente se habían compartido con intención de burla, ahora se comentaban como ejemplos de coraje y autocontrol. La biblioteca de la escuela, tradicionalmente un refugio para estudiantes solitarios, se convirtió en un espacio de encuentro donde diversos grupos se reunían para estudiar y conversar. El joven mexicano, con su presencia tranquila y su disposición a ayudar a otros, se convirtió en una figura respetada en este nuevo ambiente de colaboración y apoyo mutuo. Su manera de enfrentar la adversidad había demostrado que la verdadera fuerza no estaba en la agresión, sino en la capacidad de mantener la integridad y, con gestos discretos pero significativos, influir positivamente en la vida de quienes lo rodeaban. La transformación del ambiente escolar era prueba viviente de cómo un solo acto de coraje podía desencadenar un cambio positivo en toda una comunidad. Un mes después del incidente, la escuela había experimentado una transformación notable. El joven estudiante mexicano, que había llegado con temor y dudas, ahora caminaba por los pasillos con una tranquila confianza. No era la confianza nacida de la victoria física, sino del respeto ganado a través de su integridad y autocontrol. Las mañanas en la cafetería se habían convertido en momentos de intercambio cultural. El aroma de su comida tradicional ya no provocaba burlas, sino curiosidad y apreciación. Varios estudiantes habían comenzado a traer sus propios platillos tradicionales, transformando el almuerzo en una celebración diaria de la diversidad cultural. El mismo grupo que antes lo había acosado por el olor de su adobo, ahora se encontraba frecuentemente preguntando sobre las recetas y tradiciones culinarias de su familia.
Durante las clases de educación física, su presencia había inspirado la creación de un grupo informal de práctica de artes marciales. Los estudiantes se reunían durante los recesos para aprender no solo las técnicas físicas, sino también los principios de disciplina y respeto que las acompañaban. El líder del antiguo grupo de agresores, sorprendentemente, se había convertido en uno de los participantes más dedicados, descubriendo en las artes marciales un nuevo camino para canalizar su energía. La transformación más significativa, sin embargo, se manifestaba en las pequeñas interacciones diarias. Los estudiantes que antes permanecían en silencio ante situaciones de acoso, ahora se atrevían a alzar la voz. El miedo que antes dominaba los pasillos había sido reemplazado por un sentido de comunidad y apoyo mutuo. Las diferencias culturales, que antes eran motivo de burla, se habían convertido en tema de conversaciones genuinas y respetuosas. En una asamblea escolar especial, el director reconoció públicamente el cambio positivo en el ambiente estudiantil. Sin mencionar específicamente el incidente, destacó cómo la fortaleza verdadera se demuestra no en la capacidad de dominar a otros, sino en el coraje de mantenerse fiel a los propios principios y en la habilidad de transformar situaciones negativas en oportunidades de crecimiento colectivo. Las redes sociales de la escuela, que antes habían sido un campo de batalla virtual donde se perpetuaban las burlas y el acoso, se habían transformado en espacios de encuentro y celebración de la diversidad. Los estudiantes compartían historias de sus diferentes orígenes, tradiciones y experiencias, creando un mosaico digital de culturas que enriquecía la vida escolar. Un día particularmente significativo, durante el almuerzo, el joven observó cómo un estudiante nuevo era recibido por sus compañeros. Las sonrisas genuinas y los gestos de bienvenida contrastaban dramáticamente con su propia experiencia inicial. Al ver esto, sintió una profunda satisfacción, no por haber vencido a sus agresores, sino por haber contribuido a crear un ambiente donde otros no tendrían que enfrentar lo que él enfrentó. Las clases se habían vuelto más participativas, con estudiantes de diferentes orígenes, compartiendo sus perspectivas y experiencias. Los trabajos en grupo, antes marcados por exclusiones sutiles, ahora se caracterizaban por una integración genuina y un interés real en aprender unos de otros. La diversidad, que antes había sido vista como una barrera, se había convertido en una fuente de enriquecimiento colectivo. Mientras caminaba por los pasillos al final de un día de clases, el joven reflexionaba sobre cómo un momento de adversidad se había transformado en una oportunidad de cambio positivo. Sus pasos, antes cautelosos y silenciosos, ahora resonaban con confianza en los corredores. Las paredes que antes parecían encerrar prejuicios y miedos, ahora eran testigos de conversaciones animadas y risas sinceras. La escuela se había convertido en un espacio donde la verdadera fuerza no se medía por la capacidad de intimidar, sino por el coraje de ser auténtico y la voluntad de tender puentes entre diferentes culturas y experiencias. El joven estudiante mexicano había demostrado que la transformación más profunda no viene de vencer al otro, sino de inspirar un cambio en la forma en que las personas se relacionan entre sí. Aquella tarde, mientras guardaba sus libros en el casillero, una sonrisa serena se dibujó en su rostro. Las enseñanzas de su madre y de las artes marciales habían probado ser más valiosas de lo que jamás imaginó. No solo le habían dado la fuerza para enfrentar la adversidad, sino también la sabiduría para transformar un momento de conflicto en una oportunidad de crecimiento colectivo. La escuela, que una vez había sido un lugar de temor y aislamiento, ahora era un ejemplo de cómo la comprensión y el respeto mutuo pueden transformar una comunidad entera.